Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a iniciar clase. Hoy es clase de evangelización número 31. Si Dios nos justifica, ¿quién nos condena? Mejor dicho, ¿quién nos condena si Dios nos justifica? Es muy importante el día hoy. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Del versículo 27 voy a leer. Romanos capítulo 8, del versículo 27 hasta último leo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el versículo 39 leído. Según esta palabra nos explica que ya Dios predestinó. ¿Qué significa predestinó? Antes de crear este mundo, ya Dios había tenido plan. Porque Dios sabía que ya un día el hombre Adán
iba a cometer. Seguramente sabía. Y luego ya iba a ser como pecadores todo el mundo. Pero Dios tenía gran plan para recuperar de sus vidas a través de el Salvador. Por eso predestinó y llamó y justificó y glorificó. Cosas que Dios estaba haciendo todas las cosas. Está escrito en el versículo 33. Ya voy a leer otra vez, ¿no? ¿Cómo dice? Ya. Así dice el versículo de primero 30, mejor 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a los también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Por eso el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya nosotros tenemos que entender, ¿no? Dios a quien predestinó, a quien llamó, a quien justificó, a quien glorificó. Cuatro cosas. Sin saber el proyecto de Dios, sin saber la obra de Dios, solamente la gente piensa acerca de su obra. Yo tengo que guardar el mandamiento, yo tengo que diezmar, yo tengo que amar a Dios, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que recibir la salvación, yo tengo que limpiar mis pecados por mi oración. Siempre está llevando sujeto es yo. Ese es el Evangelio. Si fuera el Evangelio estas cosas, entonces, ¿qué diferencia hay entre todas las religiones del mundo? El budismo también está pidiendo que haga buenas obras. Los monjes de budismo, ellos descendieron de montaña, porque en la montaña hay templo de Buda, y luego cada momento ellos descendieron en Corea del Sur, ¿no? Y luego estaba pidiendo a la gente, haga buenas obras. Un día entrará en el paraíso, recibirá gran galardón. Confiando en esta palabra, dando ofrenda, dando material como arroz, etc. Si la iglesia pide la buena obra para ser salvo, creo que no hay diferencia con otra iglesia. Solamente utiliza el nombre de Jesucristo. Pero el Evangelio no es que lo que hace el ser humano, sino que hace nuestro Dios. Depende de Dios. ¿Quién predestinó? El verbo predestinar, ¿no? Predestinar. Antes de crear, debería hacer este proyecto. En Cristo Jesús, Dios iba a salvar las almas. Y luego, al llegar tiempo, Dios llama a la persona. ¿Con qué manera puede llamar? Según mi caso, ¿no? Siempre yo estaba congregando en la iglesia. Cuando yo estaba siendo como alumno, había congregado en la iglesia
donde hay mi pueblo natal, se llama la ciudad Sochon. Permanece departamento de Chungnam. Pero después de entrar servicio militar, yo tenía que vivir otra ciudad, se llama Yeonmudae. ¿Alguien no conoce, no? Yeonmudae. Eso es nombre de la ciudad. Pero lo más famoso en Yeonmudae es como campamento de los soldados. 1,000 de personas viven allá. 1,000 de personas. Entonces, mientras tanto que yo estaba viviendo en esa ciudad, durante 2 años, me quedaba dentro de campamento, no podía salir libremente. Pero pasando como 2 años, me dio la libertad, porque al llegar 6 de la tarde o 7 de la noche, ya yo tenía que regresar a mi casa donde yo estaba alquilando. Y luego, el día domingo, cuando tenía tiempo, yo estaba buscando la iglesia. Una iglesia, compartiendo, escuchando la predicación de los pastores. En aquel entonces era muy difícil de sentir feliz por escuchar la predicación. Yo no sabía por qué no podía sentir satisfecho. Aunque estaba congregando, también encontrando los jóvenes, pero no podía explicar bien, ¿no? Pero en mi corazón no llegaba paz. Pues dejando esa iglesia, buscando otra iglesia. Con esta manera, casi toda la iglesia de esa ciudad, yo estaba recurriendo durante 2 años. Además, no podía sentir nada de satisfecho mi espíritu, corazón. Luego, terminando servicio militar, un día yo estaba buscando la casa de mi tía. En aquel entonces, en la sala de la casa de mi tía, había máquina de cassette. Y poniendo cassette, ¿no?, de cinta, donde estaba grabado la predicación de Misión Buenas Nuevas. Sin saber nada, yo quería escucharlo, porque apareció como tal expositor pastor, así dice, ¿no? Una vez estaba escuchando atentamente, dice que en el hecho del capítulo 10 sale Cornelio siendo centurión, como soldado que tiene 100 soldados, y luego él estaba adorando al Señor con toda la familia, dando limosna a los pueblos. También siempre oraba al Señor. Por fin Dios escuchó su oración, le envió el ángel. Leyendo esta palabra, siempre yo estaba teniendo anhelo de ser como igual que él, porque parecía que era excelente. Eso es un ejemplo de los salvos. Yo quería ser como igual que Cornelio. Pero de repente el expositor estaba hablando que el centurión Cornelio, que sale Hechos capítulo 10, en aquel entonces él no recibió la salvación. Estaba muy asustado. ¿Quién puede decir que el centurión Cornelio, que sale en el libro de Hechos, capítulo 10, no recibió la salvación? ¿Quién puede juzgar o hablar esta forma? Nunca había entendido. Pero en aquel entonces no podía seguir de escuchar todo, ¿no? Por eso, porque
entraron la familia de mi tía, yo apagué. Pero en mi corazón se quedó esta palabra. El centurión Cornelio, que sale en el libro de Hechos capítulo 10, en aquel entonces no recibió la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación bíblicamente? Cuando yo regresé a mi pueblo natal, porque la casa de mi tía estaba quedando Daejeon, hay diferencia de distancia como 2 horas en bus. Yo estaba llamando a los amigos de la iglesia. Estaba explicando, mire, yo fui a la casa de mi tía de Daejeon. Algún momento, 15 minutos, yo estaba escuchando de la predicación de un pastor. Dice que el centurión Cornelio no recibió la salvación. ¿Usted cómo piensa? Él dice que lo que está hablando, habla lengua, no es señal de la salvación. ¿Qué le parece a usted? Atentamente ellos estaban escuchando uno de 4 y me preguntaron, ¿qué le parece, Juan Kim? ¿Cuál es la salvación? Yo no sé. Por eso yo estoy preguntando. Ya entre nosotros podíamos discutir y luego yo decía, no se preocupen, voy a saber, voy a regresar. Mañana voy a ir otra vez porque me dio trabajo mi tía, entonces voy a saber más, voy a regresar. Luego empecé a trabajar en la tienda de mi tía, donde yo estaba quedando, durmiendo, ¿no? Desde el lunes hasta viernes, todo el día. Mientras tanto, yo estaba trabajando, vendiendo cosas, producto de deporte. Ya estaba llamando atención de la predicación, porque había mucha cassette de la predicación del pastor Oxupa. Desde mañana hasta la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estaba lleno de escuchar palabra. El día sábado será 26 de mayo de 1990. Creo que mi tía pidió al pastor Oxupa para que enviara un evangelista. Llegó. En la mañana me presentó, yo soy evangelista. ¿Usted tiene tiempo para conversar conmigo? Sí, bueno, nosotros ya entramos en la habitación. Me preguntó, ¿usted cómo cree en Jesucristo? Sí, yo creo que Jesucristo limpió todos mis pecados, pasado, presente, futuro, pero me quedó pecado en mi corazón. Me siento pecado. ¿Por qué? En mi mente estoy entendiendo que Jesucristo me limpió todos mis pecados, pero en mi corazón hay pecado. Porque creo que yo estoy cometiendo diariamente, no puedo cumplir el mandamiento de Dios. En aquel entonces él estaba explicando desde Levítico capítulo 4, el versículo 27, adelante hasta 32, cómo limpiaba un pueblo de Israel sus pecados. Uno que cometió tenía que traer un sacrificio, una oveja o una cabra. Antes de degollar, sí o sí tenía que poner la mano, imposición de mano, sobre la cabeza del sacrificio. Y degollar, derramando toda la sangre, el sacerdote puede mojar con su dedo y pintar en el cuernos de altar de holocausto. El altar de holocausto es decir, quemando su cuerpo todo completo. Cada día, cuando comete, podía traer oveja, pero entre 600,000 personas.
Cada día no podía matar porque algún momento no sabía lo que había cometido. Aunque sabía, alguno no tiene plata para comprar oveja. Por eso solamente podían limpiar el pecado pasado con la sangre de oveja. Luego me presentó un libro, Levítico capítulo 16, el día 10 del mes séptimo de año, como 10 de julio, preparando sumo sacerdote 2 cabríos vivos, de primero echando suerte y matando uno, quitando la sangre, llevó hacia en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, rociando 7 veces con su dedo. Antes el Señor ya podía cancelar el pecado de Israel que había cometido durante un año. ¿Cómo podía cancelar el pecado de un año de Israel? Por medio de sumo sacerdote. Luego, saliendo del lugar santísimo, poniendo su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, así, ¿no? Por la imposición de mano, y confesó sobre las iniquidades, todas las rebeliones, todos los pecados, y poniendo sobre la cabeza de cabrío vivo. Que raro, ¿no? Por la imposición de mano de sumo sacerdote traslada el pecado de Israel de un año, ¿no? Así dice. Y luego este cabrío que quitó el pecado, ya dejando allá en el desierto para morir, para hacer es sombra de Satanás. Luego él abrió San Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 dice que Jesucristo quería recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no quería darle, ¿no? Porque él podía sentir que era pecador. Jesucristo era justo. Pero Jesucristo le explicó, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sabe qué? Para quitar el pecado, sí o sí, un representante tenía que poner la imposición de mano sobre la cabeza de Jesucristo. Por la tradición de Israel así fue. Como igual que sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, en el libro de Levítico 16. Luego sumergió Jesucristo, ya saliendo de agua del río Jordán, abrió el cielo. Salió la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Descendió el Espíritu Santo del Señor como paloma sobre Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, ¿no? 2 veces por ahí abrió el cielo, saliendo la voz de Jehová ante presencia de nuestro Señor Jesucristo: tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Primera vez, cuando él recibió bautismo de Jesucristo. Segundo, cuando Jesucristo subió en el monte transfiguración, el monte de transfiguración, transformó como si fuera resucitado. Por eso apareció 2 personas más. Uno es Moisés, otro es Elías. Significa que casi 2 veces salió la voz de nuestro Dios del cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Por eso en el tiempo de recibir el bautismo de Jesucristo es muy importante, porque al siguiente día, San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice, ¿no? Juan el Bautista lo vio Jesucristo que venía a él. Luego él dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Nosotros, ¿cómo estamos interpretando? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos teólogos están interpretando que Jesucristo ya quitó el pecado original de Adán. Así se cambia la palabra. Pero uno que cree en la palabra del Señor debería creer exactamente como dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Todas las iniquidades, todos los pecados, todas inmundicias. A través de una representante de nosotros, Juan el Bautista, traspasó a Jesucristo. Por eso acá dice, ¿no? El versículo 3, mismo capítulo, Romanos capítulo 8, el versículo 3, exactamente está escrito. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, semejanza de carne de pecado. ¿Cuál es? El cuerpo de Jesucristo. Se ve como igual que el cuerpo de nosotros. Porque todos los hombres del mundo, en el cuerpo hay pecado. Y la causa del pecado, por causa de nuestros pecados, y luego, como dice, condenó al pecado en la carne. Ya, muy importante, condenó. Ya, nuestro Señor Jesucristo nació por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Por eso, en su espíritu no tenía pecado, pero Dios le condenó. Condenación, ¿qué significa? Tú tienes pecado. Condenación, condenó, es decir que ya él tiene pecado. ¿Qué tipo de pecado él tenía, Jesucristo? El pecado del mundo que traspasó de nuestros pecados a Jesucristo. ¿Qué milagro es? Ya predestinó Dios a alguien. No sabemos quién había predestinado. Alguna iglesia puede decir que ya había predestinado fulano, menguano y tal persona. Por eso, esta persona un día va a recibir la salvación. Pero si no hubiera predestinado, entonces nunca puede escuchar el Evangelio, tampoco puede entender el Evangelio. Así dice, pero es mentira. ¿Por qué? No había elegido personas, sino que había plan en Cristo Jesús. Por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando hacemos invitación, preparando tiquete, cupo. Ya el día sábado nosotros queremos hacer un evento para los jóvenes. Ya cuando venga y nosotros prepararemos cena. Pero hay límite, cupón solamente 30 personas. Entonces, entre 30 personas ya está incluido hasta cena. Hay asiento y puede pasar bien. ¿Quién está predestinado? Todavía no sale la lista. Pero uno que acepta, ya esta persona obtendrá oportunidad de sentarse, participar en el evento y por fin podrá cenar. Lo mismo. Predestinó antes de crear este mundo. Dios ya está enviando sus siervos para que prediquen el Evangelio. Ya cada uno tiene que escuchar que Jesucristo quitó el pecado del mundo. Jesucristo fue derramado toda la sangre en su cruz y ya Jesucristo se resucitó para que nosotros seamos justificados. Escuchando esta palabra para creer en su corazón,
Depende de uno. Acepta, será salvo. Rechaza, será lanzado al infierno. Se llama por fe. Por eso es necesario tener la fe. Si puede tener la fe, puede ser predestinado, como puede ser una persona que ya había predestinado por Dios. Puede decir, Dios había predestinado esta persona. Después de recibir la salvación, nosotros podemos ubicar. Entonces no solamente predestinó, sino que le llamó. ¿Cómo puede llamar? Un día alguien está caminando en la calle, alguien estaba repartiendo volante. Pero hoy en día no está repartiendo volante, no por medio de COVID-19, ¿no? Hoy en día, chateando, mirando de Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. De repente llegó información. Ya nosotros estamos haciendo clase de evangelización. Uno que quiere recibir PDF, ya puede hacer pedido. Escuchando la predicación, Dios trabaja en su corazón, ya va a recibir la salvación. Nosotros, ¿hasta dónde tenemos que creer? ¿Ya? Cuando Dios predestinó y luego llamó y luego, ¿cómo dice? Justificó. Ya, cuando Dios justificó a esa persona, este hombre es justo. Es claro, es bíblico. Por ejemplo, Dios justificó a Abel, porque él tenía fe. Por fe, él podía adquirir el testimonio de Jehová, que dijo que tú eres justo. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Así está escrito. También halló la gracia de Dios Noé. Por eso Noé fue justo, varón perfecto, anduvo con Dios. Abraham creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. Por eso nosotros podemos llamar a Abraham después de aceptar la promesa de Jehová. Abraham, su identidad fue cambiada. Es muy importante. Cambiando la identidad es la salvación. No es que está andando bien o mal. No. Por ejemplo, acá está viviendo en nuestra casa una peruana, se llama Chujama. Ya está pasando más de 10 años. Creo que ella quiere vivir constantemente en Chile. Pues hay oportunidad para obtener ciudadanía de Chile. Sí puede obtener teniendo de autoridad de ser ciudadana, entonces ya va a obtener pasaporte de Chile. Significa que si una vez cambia su identidad, ya el gobierno de Chile sí o sí tiene que defender, ayudar para cuidar a esta persona. Hay muchos pastores que viven en Estados Unidos. Ellos, compañeros de nosotros, conocidos, pero pasando 10 años, ellos también podían ser ciudadanos de Estados Unidos. Obtuvo la identidad. Por eso se cambió identidad. No es más como coreano, sino que ciudadano de Estados Unidos, teniendo pasaporte de Estados Unidos. Qué raro, cuando nosotros regresamos a Corea del Sur, yo soy coreano, él es estadounidense. Por eso, él no puede quedarse más de 3 meses. ¡Wow! Él nació en Corea del Sur. ¿Por qué se cambió? Además, cuando regresar a su casa de Estados Unidos, no es necesario mostrar la visa, pero yo tengo que mostrar, porque eso es ciudadano.
Para ser justo es que cambiando nuestra identidad una vez para siempre. No es que hoy si miente, por eso ya se cambia su pasaporte, rechazando su cédula. Y mañana si arrepiente, entonces, otra vez ya vamos a escribir ya. Tomando foto, 1, 2, 3, ya. Y dando plástico otra vez ya, con cédula. No está cambiando, sino que una vez se cambia su identidad, va a vivir como ciudadano. Ya, por eso, según esta palabra, nos explica cómo está explicando. Como dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque Dios es de nosotros. ¿Soy hijo de Dios? ¿Eres mi Padre Celestial? Satanás me acusa, Satanás me condena. Señor, este hombre maldito es. Porque él nunca podía cumplir el mandamiento de Dios. Por la ley, esta persona tiene que recibir castigo eterno. Pero Jesucristo está siendo como abogado, intercede ante Dios. Señor, la palabra de Satanás tiene razón, porque yo conozco que este hombre maldito ya nunca había cumplido mandamientos de Dios. Por eso yo cargué todo pecado de él y yo morí. Y mire, eso es llaga de clavo que había clavado en mi mano y también en mi pie, y luego ya había lanzado de mi pecho. Acá está, llaga es. Señor, se recuerde de lo que había rociado 7 veces sobre el propiciatorio, una sola vez para siempre, para Él. En aquel entonces, siendo juez verdadero nuestro Dios, ¿cómo va a decir? Amén. La verdad, la palabra de mi Hijo amado Salvador, Jesús, tiene razón. Yo predestiné, yo llamé, yo justifiqué, yo glorifiqué a esta persona. Glorificar. Es decir, que ya está teniendo gran valor, honor, siendo hijo de Dios. Cada uno que está recibiendo el perdón eterno tiene que creer, tiene que considerar que yo soy hijo de Dios. ¿Quién me condena? ¿Quién me acusa? Porque Dios me justifica. Tiene que tener esta fe. Por eso acá dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya, repitan conmigo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 1, 2. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios les justifica. ¿Qué es lo que quiere creer ustedes? ¿Quiere creer en su pensamiento, en su sentido, o la palabra de Dios? ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es que creer lo que está escrito en la Biblia. Yo creo. Yo aprendí la palabra de Dios a través de Pastor Oxupan. Durante como casi 60 años, él estaba predicando el Evangelio, aún todavía. Él estaba diciendo, Dios nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Por eso Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Dios nos predestinó.
Dios nos llamó, Dios nos justificó, Dios nos glorificó. Por eso nosotros tenemos que tener valentía de decir, somos hijos de Dios. Somos ciudadanos celestiales, teniendo cédula, identidad celestial, pasaporte celestial. Aunque no se ve nada, pero tenemos la fe, podemos entrar en la casa de nuestro Dios. Esa es la fe. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición a través de clase de evangelización. Señor, espero que bendiga a muchas personas, porque mucha gente todavía no tiene esa fe. Por eso quiere ser perfecto, justo por su obra, en vez de creer en la obra de Jesucristo. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque nosotros ya sabemos el Evangelio, sabemos la verdad. Nosotros también tenemos que predicar el Evangelio, haciendo grupo para enseñar la palabra de Dios. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.